16 de abril, Día Mundial de la Voz. Durante todo este mes, y en todo el mundo, se realizan actividades, jornadas y talleres destinados a la concientización del uso y cuidado de la voz. Y aquí mi aporte. Nace Voz, Canto, Expresión, Podcast. Y en este primer episodio tuve el enorme privilegio de recibir como invitada a la licenciada y doctora en fonoaudiología Patricia Farías, con más de 34 años de experiencia en el mundo de la voz. Patricia es fonoaudióloga de planta del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Británico y es autora de muchos libros que recomiendo que adquieran para que formen parte de sus bibliotecas. Con Patricia hablamos de muchas cosas y nadie mejor que ella para aprender sobre los cuidados vocales y algunos mitos sobre la voz. Comienza entonces Voz, Canto, Expresión, Podcast, un espacio destinado a la investigación, difusión, promoción y aprendizaje de la voz, el canto y la expresión. Si la voz es tu pasión, este podcast es para vos. Voz, canto, expresión. Hola Patricia. Hola Magali. Bueno, estamos en esta experiencia nueva para las dos, participar en un podcast para vos y hacer un podcast para mí. Bienvenidísima y muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Ay, qué emoción, qué emoción. Bueno, nos reúne no solo el primer episodio del podcast, sino una fecha que me parece que es muy linda, que es el Día Mundial de la Voz. Elegí este día para el lanzamiento del podcast y bueno, para mí es un honor poder contar con tu presencia en la entrevista. Nos conocemos hace tanto tiempo, yo era muy jovencita cuando llegué a tu consultorio y siempre fuiste como una persona tan contenedora con respecto a mi salud vocal, a darme consejos y acompañarme, que me parece maravilloso que podamos tener esta charla y sobre todo que nos puedas compartir tu enorme saber, todos tus conocimientos y tu experiencia, tal vez a lo largo de todos estos años en relación a la voz, al cuidado de la voz, a la relación que puedan tener los profesionales con su voz. Pero podemos empezar por un poquito de historia, por así decirlo, una historia breve sobre este Día Mundial de la Voz. ¿Por qué se celebra? Bien, esto del Día Mundial de la Voz surgió en el año, creo si no me equivoco, en el año 2003. Ajá. ¿Sí? Previamente a ese año, cuando se comienza el Día Mundial de la Voz, el doctor Nedio Steffen, que es un otorrinolaringólogo brasilero, él se da cuenta de la importancia de la voz y de sus cuidados y cómo la población en Brasil y la población del mundo no le daba importancia a esto o no había la verdadera conciencia de las problemáticas vinculadas a lo vocal, y entonces él decide crear este Día Mundial a partir de hacer una campaña de concientización de la importancia de los cuidados de la voz. Y así es que en el año 2003, es decir, entre el 1999 y el 2003, se generan estas campañas de concientización y surge el primer Día Mundial de la Voz, cuando él habla con otorrinos laringólogos del resto del mundo y fonoaudiólogos, y surge este día en el cual se trata de que toda la población tome conciencia de la importancia de cuidar la voz, que es algo que no está tan visto ya desde el ruido que hay, por ejemplo, en el ambiente. La gente está acostumbrada a que haya muchísimo ruido y que todos podemos hablar por encima del ruido. Esta es la idea. Claro, como que hay ruido y bueno, hay ruido, hay que hablar. Exacto, hay ruido y hay que hablar porque de hecho una de las principales cosas que me piden los pacientes cuando me van a ver al consultorio es: yo quiero hablar en un lugar en donde hay música alta, todo el mundo está hablando, yo quiero hablar y la voz se me va. Y tienen la idea de que a los demás no les pasa nada, todos pueden hablar, todos gritan y no se les va la voz, en cambio yo hablo 2 minutos y la voz se me va. Entonces el pedido fundamental es hablar por encima de ruido, por ejemplo, y eso ya denota esa falta de conciencia. Mirá, qué interesante. Claro, como una idea de
Solucioname esto que todo el mundo puede y yo no, Claro, en vez de entender que es algo que no debería ocurrir directamente. claro. Y también esto está fomentado desde los propios medios de comunicación, porque si nosotros escuchamos muchas radios o miramos televisión y hacemos un zapping, vamos a encontrar muchas personas trabajando en los medios que tienen problemas con su voz y que están disfónicas. Por lo cual, la población ya tiene la idea de que es normal ser disfónico. O escuchan a muchos cantantes que están disfónicos y piensan, bueno, pero si tal está cantando y está disfónico, no pasa nada, puedo Claro. estar disfónico igual. Hacemos una brevísima diferencia entre disfonía y afonía, porque a veces las personas suelen referirse a estoy afónico, estoy difónico, como si fuera lo mismo. Claro, estar afónico, la A es sin, es estar sin Mm. voz. Casi no existe el estar sin voz, ¿sí? Es decir, esto podría ocurrir en pacientes que tal vez ya tienen tumores, si estamos hablando, esto no se desarrolla de un día para el otro, es de un Claro. desarrollo a lo largo del tiempo y vinculado a hábitos tóxicos como la nicotina, o tener una disfonía emocional en la cual uno por alguna circunstancia que lo afecte psicológicamente puede llegar a quedarse sin voz de un día para el otro. Esto puede pasar. O en Mm. el mundial, que la gente gritó muchísimo y se quedó sin voz, pero de tanto gritar. Claro. Así que esto es afonía, no es habitual. Sí es habitual la disfonía, que es la alteración de la voz. En alguno de sus parámetros puede ser que esté más agravada la voz, que esté más agudizada, que esté muy suavecita, poca intensidad, que se escuche todo el tiempo muy fuerte y no pueda bajar de intensidad, o que el timbre, que tiene que ver con cómo es la calidad de esa voz, si es una calidad más velada, más nasal, más opaca, que el timbre esté fijo en una estética que tal vez no es agradable. Por ejemplo, un Ujú. timbre más metálico. Voy a poner una voz metálica. Sí. Sí, eso sería más metálico. Bueno, entonces todo eso es disfonía. No necesariamente está disfónico solamente el que está muy ronco, que esa es la idea también de la población. Si alguien está muy ronco, está disfónico. Totalmente. Ujú. Puede tener una alteración leve, uno escuchar un poquito de voz raspada, o escuchar una voz que tiene aire que se escapa, o escuchar una voz que se percibe muy nasal, y eso también es una disfonía. Mira vos, aprendimos un montón. Bien. Bien. Gracias. Y volviendo al Día Mundial de la Voz, Sí. digamos, ahora, o no sé bien cuándo comenzó, pero digamos, para celebrar este día, en Argentina por lo menos, se organizan jornadas de un montón de temas en relación a la voz, sobre todo lo que vos decías de concientización, ¿no? Sobre el uso de la voz, sobre darse cuenta que tenemos una voz a la que le pasan cosas y que la tenemos que cuidar, que, bueno, suelen comenzar antes del Día Mundial de la Voz o suelen ocupar todo el mes de abril. Ujú. Sí. Eh, ¿Vos has participado de alguna? ¿Solés participar? Si es así, en general todos los fonoaudiólogos y los laringólogos también que nos dedicamos a la voz, Mm. participamos de esta campaña con diferentes actividades. Existen en Argentina dos asociaciones muy importantes. Una de ellas es la Sociedad Argentina de la Voz, por supuesto, que fue creada a partir de esto del Día Mundial de la Voz y comienza con su primer Día Mundial en el año 2003. Esta Sociedad Argentina de la Voz nuclea a todos los profesionales que se interesan por los cuidados de la voz, ya sea no solamente fonoaudiólogos y otorrinolaringólogos, sino también musicoterapeutas, cantantes, todo aquel vinculado a esta temática, ¿Verdad? científicos, investigadores. Y desde esta sociedad se hacen actividades que son culturales, pero también ese día puntualmente, el 16 de abril e incluso toda la semana, se adhieren a la Sociedad Argentina de la Voz, hospitales. Yo también trabajando para el Hospital Británico en este momento, en mi actualidad. Nos adherimos desde el hospital y el resto de los colegas desde sus propios hospitales y a veces se atiende en forma gratuita un día o algunas horas o el momento de la semana del Día Mundial de la Voz y también se hacen actividades culturales, Mm. shows
de canto, de actuación, y toda la semana se hacen notas televisivas, radiales, tratando de que la población esa semana puntualmente tome conciencia para luego acudir a consulta si tienen algún problema con su voz. Por un lado la SAB y por otro lado ASALFA, que es una sociedad, la primer sociedad fonoaudiológica argentina, Ujú. una sociedad científica que jerarquiza nuestra profesión y defiende nuestras incumbencias y fomenta la investigación, y también, por supuesto, se adhiere a la campaña del Día Mundial de la Voz. Perfecto, completísimo. Y vos, bueno, ya contaste este tip, ¿no? Que los pacientes vienen a buscar en tu consultorio. Ujú. Creo que me parece que muchas veces las personas tienen un pensamiento acerca de la fonoaudiología, como que es una profesión que está más destinada a niños y niñas, ¿no? Como a rehabilitar el lenguaje, a ocuparse de la R, ¿no? Lo veo mucho en Instagram eso, ¿no? Como que soy el que, no sé, cura la R, ese tipo de cosas. Y por ahí no saben todo, digamos, todos los beneficios, ¿no? que podrían tener para los cuidados de su voz acercarse a una fonoaudióloga, a un fonoaudiólogo, incluso a un otorrino, y saber que hay otorrinos especialistas en laringe. Ujú, sí, como la palabra lo indica, dentro de los otorrinolaringólogos están los que se dedican más al oído, oto, los que se dedican a laringe Hmm, y los que se dedican a nariz, ¿verdad? bien. Entonces, dentro de lo que son los fonoaudiólogos están aquellos más dedicados al área de la audiología, que van a hacer todo lo que tiene que ver con las evaluaciones audiológicas, evaluaciones de hipoacusias, tratamientos de pacientes con hipoacusias, y luego, como vos comentabas, Magalí, aquellos fonoaudiólogos que se dedican al habla y al lenguaje, a los niños con letras que pronuncian en forma inadecuada o niños con problemas en el desarrollo del lenguaje. También fonoaudiólogos que se dedican a la estimulación temprana, estimulando ya desde bebés. Fonoaudiólogos que se dedican a adultos que han tenido ACV, por ejemplo, accidente cerebrovascular y afasias, eh, pacientes adultos con problemas neurológicos. Y después estamos aquellos fonoaudiólogos que nos dedicamos al área de la voz, que es un área que mezcla la ciencia y el arte, porque Mm. trabajar en el área de la voz no solamente implica la rehabilitación de la disfonía, sino que también nos ocupamos de la habilitación vocal, lo que abarca tanto a la voz hablada con los locutores, los periodistas, como la voz cantada, y no solamente cantantes, sino también actores, actrices y todo aquel que trabaje con su voz. Sí, interesante, ¿no? Porque a veces pensamos en profesionales de la voz y por ahí decimos esto, ¿no? Como locutores o, bueno, cantantes. Pero hay un montón más de profesiones, ¿no? La gente que, bueno, que trabaja en un call center, ¿no? Claro, los telefonistas, porque realmente el cambio a partir de la industrialización y de lo tecnológico modificó el uso del sí mismo. Nosotros Ajá, usamos mucho más nuestro cuerpo para trabajar, y una de las cosas que sobrecargamos muchísimo es la voz. sí. Por ejemplo, recuerdo que esta semana, Magali, vi una paciente que ella es arquitecta. Ya me ha pasado otras veces con varias arquitectas con disfonías muy importantes, severas. ¿Por qué? Porque van a la obra. La construcción, lo que vos explicabas Claro. al principio. Entonces me dicen, bueno, yo tengo que hablar alto, y llegan a mi consultorio hablando muy alto, y yo les explico que lo que más las está dejando disfónicas es la intensidad que están utilizando. Y ellas me dicen, bueno, tengo que hablar así porque en la obra si no, no se escucha. Entonces ya me quedó la voz elevada. Claro, sí. Entonces sí, hay muchas ocupaciones y muchos trabajos que implican un uso vocal que no es el adecuado. Además de los arquitectos, por ejemplo, cualquier trabajador que tenga que estar en un lugar en donde hay ruido, como por ejemplo hay alguien que trabaje en una confitería, en un restaurante, en un boliche a la noche, Sí, 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 una sí. zapatería en donde ponen música muy alta.
La en clase una de gimnasia. clases de gimnasia y ahí tenemos al profesor que habla encima de la música, Sí, sí, sí. ¿sí? Yo cuando tuve mi primer trabajo, uno de mis primeros trabajos en una confitería, justamente que decís, bueno, un ruido tremendo, y me hacían pagar el derecho de piso, yo pedía un tostado, un café con leche, y no me lo daban, o sea, no me lo daban y me obligaban a usar otro tipo de voz. No solo me decían no se escucha, ¿no? Sino como que pretendían como otro sonido, ¿no? Me lo acuerdo mucho. Claro. Sí, Claro, ahora que decís totalmente. eso de pretendían otro sonido, Sí. ese es otro tema interesante también, ¿no? ¿Qué sonido esperan los demás que uno tenga? Ah, sí, Y por lo pronto las mujeres tenemos un grave problema, porque en líneas generales se espera que no sean muy agudos porque molestan. sí. Entonces muchas mujeres pasan a hablar de esta manera grabado porque eso es sensual, eso es más lindo y es más aceptado. ¿Sí? Que lo otro que me dicen, vengo porque yo tengo voz de pito. Sí. ¿Sí? Esto es lo que me dicen algunas mujeres cuando consultan. Totalmente, pasa muchísimo en la actuación también. Las voces, o sea, he tenido y tengo muchísimas alumnas que por marcaciones explícitas de directores, directoras o en clases, quieren modificar su voz a esto que vos decís, una voz grave por completo, porque se les dice como que así no puede ser una voz femenina. Y si Ujú. el teatro no hace más que reflejar la realidad, me pregunto por qué las mujeres de pronto tienen que ponerse a hablar de otra manera, porque estar en el escenario, cuando en realidad la voz femenina tiene las características que tiene, fin. Este, Exactamente, y el tono tiene mucho que ver con el tamaño del instrumento. claro, Entonces, si pensamos, por ejemplo, en la diferencia entre un violín y el violonchelo, sí, el violín va a sonar más agudo porque es más pequeñito. Entonces, las mujeres somos más pequeñas que los hombres, nuestras voces son más agudas, tenemos resonadores adecuados a nuestro cuerpo que es más pequeño, nuestra laringe es más pequeña, nuestras cuerdas vocales son más pequeñas, mm, por eso nuestra voz es más aguda. sí. Ahora que te escucho, pienso esto, hay mucho pedido en general en las profesiones y en los institutos, ¿no? De volumen alto, fuerte, en confusión con algo de la presencia. Y es importante, ¿no? Como pienso, qué valioso sería que las personas sepamos que eso nos puede dañar. eh, Claro, por y no darle un supuesto. valor, ¿no? Al volumen como una cosa de tengo que conseguir esto. Claro, exactamente, porque estábamos hablando del tono y lo otro es, tal como decís vos, Maga, el volumen. Se espera que la voz siempre sea fuerte, que resuene y hay un mito acerca de la importancia de que la voz se proyecte y que la voz llegue muy lejos A la butaca eh, 80. a la butaca 80 y tenemos que liberarla la voz y Ay, si uno la sí. libera va a llegar a la butaca 80. Ay, sí. Y la verdad es que la laringe no está preparada para eso. Ay, gracias. Claro, y si el lugar no tiene la acústica, nunca la voz, por más que la persona se esfuerce, va a llegar a la butaca 80. ¿Sí? Qué Esto es confusión, importante. claro. Claro, Sí, sí, sí. Esto de llevar la voz también, ¿no? Sí. claro. Llevar la voz, sacarla de nuestro cuerpo y Sí. hacerla que se desplace tan lejos. En realidad, sí, por supuesto que la voz tiene que ver con ondas sonoras que se van a propagar en el aire, ¿sí? Que se generan a partir de la vibración de nuestras cuerdas vocales que están en la laringe, ¿sí? En nuestro cuello tenemos la laringe, en donde está la nuez, ahí se unen las cuerdas vocales y salen hacia atrás. Son dos nada más que forman una especie de B corta y cuando se juntan y vibran, provocan este sonido, una ondulación que va a salir desde nuestra boca y atravesar el aire. Entonces la fantasía es, yo puedo atravesar este aire y puedo hacer que ese sonido recorra metros y metros y metros y metros. Bueno, no existe ningún entrenamiento para lograr eso, existen los micrófonos. Entonces, claro, para eso son los micrófonos. Claro, ¿Sí? claro. Eso es importante. Sí, uno puede aprender a optimizar el uso de la voz,
y uno la puede proyectar mejor, pero pensando no en distancias largas, sino pensando en que la voz resuene, Sí. que la voz tenga un lindo color, que los resonadores que uno tiene sean bien usados, entonces uno escuche una voz como más llenita, más redonda, lo Sí. que no quiere decir que va a llegar a la butaca 80, Claro. ese es el no es lo mismo. No es lo mismo. Perfecto, qué hermoso aclarar estas cosas que a veces son pedidos que circulan mucho en clases, sobre todo desde mi experiencia como docente recibo muchos alumnos y alumnas de carreras de actuación que vienen con esta confusión enorme y con principalmente las voces dañadas por cumplir las expectativas de docentes o directores y directoras que hacen estos pedidos, siempre desde la buena voluntad, por supuesto, pero desde mi punto de vista, esto es una opinión mía, desde la ignorancia. Y me parece tan importante, por eso valoro tanto esta celebración del Día Mundial de la Voz, porque ojalá cada vez más la población se interesara, sobre todo profesionales y gente que acompaña profesionales de la voz, para decir, me acerco para entender cómo es el instrumento, cómo funciona, cuáles son sus cuidados, ¿no? Y no seguir perpetuando estas frases que se repiten, que parecen como refranes ya, ¿no? Como supuestos saberes ahí de transmisión oral que vienen de hace un Sí, montón. absolutamente. Y por lo que decís, Maga, recuerdo también, y vuelvo al tema de los medios de comunicación, hoy en día están muy de moda los programas de canto. Uy, sí, ¿Sí? sí, claro, Hace muchos años, no solamente acá en Argentina, sino en el en el mundo, ¿no? mundo. Así que habría que aprovechar un montón esos programas, porque Fascinante, sí. claro, en esos programas que escuchamos, escuchamos jurados muchas veces que felicitan al que llegó mucho más agudo que los demás, o felicitan al que más gritó. Se aplaude el grito, siempre, la gente aplaude el grito. Exacto. O que están diciéndole a una persona, por ejemplo, y cantás tan bien y nunca estudiaste, que bueno, seguí sin estudiar. Por ejemplo, escuchamos como ese tipo de frases. Claro. Y es una pena, habría que aprovechar esos espacios para más conciencia de hay que Sí. estudiar para desarrollar la voz. Claro, absolutamente. Bueno, eso es un hermoso consejo, esto del estudio. Y pensaba, no en tips, porque no me gusta la situación de dame un tip, ¿no? Pero em, vos hablaste de esto de no hablar cuando hay ruido ambiente tan alto, ¿no? Hay algunas otras conductas con respecto a la salud vocal que, digamos, toda la población puede adoptar para tener una voz más sana. Sí, hay varias cosas porque realmente la voz está influenciada por muchísimos factores. Por eso mismo también hay muchos cuidados que podemos tener. Mm, Una de las cosas que cuida mucho a la laringe en sí, a las cuerdas vocales y a la mucosa que va a vibrar es la hidratación. claro. Así que nuestro primer consejo es que la persona se hidrate. Y cuando decimos eso estamos hablando de agua, no de té, café, no de la sumatoria de bebidas, La sino de que gaseosa no no, va, no, la gaseosa no, no, menos la gaseosa. no cuenta. Así que no cuenta. Así que tiene que ser agua y tiene que ser un mínimo de 2 litros. Y tampoco sirve tomar 2 litros cuando llegó la noche y no tomen todo el día. Claro, ¿Sí? Sino que son 2 litros repartidos a lo largo del día en sorbos. ¿No? Todo el tiempo uno tiene que estar tomando pequeños sorbos. Porque además cuando nosotros hablamos se va secando mucho más la boca, nos pasa aire, nos entra aire y eso es normal, entra aire por la boca cuando abrimos nuestra boca y entonces las mucosas se van secando mucho más, por eso es tan importante estar humedeciendo. Eso en primer lugar como primer consejo. Después otro consejo sería que uno tiene que tener una carga vocal repartida. mm, A veces la persona, si es docente o si tiene reuniones por Zoom o presenciales, como sea, trata de agruparlas, tenerlas todas el mismo día y entonces al día siguiente descanso. claro, Y eso es peor para la voz. En realidad la voz requiere de, aunque sea 5 minutos, 10 de reposo absoluto. Porque realmente con 2 a 3 minutos de silenciarnos, la mucosa cordal ya descansa un poco de esa vibración sostenida en el tiempo. perfecto. Entonces, hablar y parar, hablar y parar.
Y para poder lograr esto, una de las cosas que nos ayuda mucho es escuchar al otro. Con eso solucionamos todos los problemas de la población directamente. Cuidamos la voz y desarrollamos la escucha. Exactamente. Exactamente, porque por otro lado también tenemos que decir que muchas personas que se quedan disfónicas son muy habladoras, les gusta mucho hablar, llenan mucho el espacio, por eso a veces plantear esto es con todo el cariño y cuidado, Mm, pero ellas mismas, estas personas se dan cuenta cuando empiezan a tratar de descansar un poco la voz, se dan cuenta de qué importante es dejar ese espacio libre porque el otro empieza a hablar. Y ellos se sienten mejor porque el descanso que sienten, lo sienten en el cuello. El primero de los síntomas que tienen las personas que están disfónicas es el dolor en el cuello por la musculatura que empieza a contraerse para poder ayudar a las cuerdas vocales. Todos los músculos que rodean a la laringe empiezan a contraerse. Entonces la persona dice, me duele el cuello, mm. e incluso algunas nos dicen, me duele la cabeza porque el dolor se irradia hacia arriba. Claro. Así que esto de los ratos de reposo es importante. A veces nos dicen, bueno, pero yo reposo cuando duermo. No, no es cuando se duerme. Es durante el día. ¿Sí? Es decir, si yo estoy despierto, no sé, 10 horas, ¿sí? 15 horas, 12 horas, 13 horas, no puedo hablar 13 horas. No, ¿Sí? Tengo que hablar como mucho de 13 8. bien. ¿Sí? Entonces, todos esos ratos de silencio los voy intercalando. Hablar a una velocidad normal, que no tiene por qué ser muy lenta, pero tampoco tan rápida, porque si yo hablo muy rápido, también toda la musculatura trabaja con otra tensión. Así que ese es un buen consejo. Articular, porque si nosotros articulamos, entonces gran parte de la carga de la comunicación va hacia los articuladores y no hacia la laringe. Bien. Más hacia la Eh, cara y no tanto al cuello, claro. Sí. Exacto, mucho movimiento de la cara, eso es importante, y la intensidad, como decíamos antes. Eso es lo que más nos cuesta entrenar, ¿no? Que la persona aprenda a no utilizar intensidad alta. Yo lo que les digo es que tienen que hablar de tal manera que los escuche alguien que esté a un brazo de distancia. Si se escuchan más allá de un brazo, están hablando muy fuerte. Bien, una buena medida. El brazo. El brazo, sí. Perfecto. ¿Y qué hay de esta situación? Ay, me pica un poco la garganta, pero me tomo un vaso con agua y eso me moja las cuerdas y ya está. O el tecito que me moja ahí, me hidrata ahí, el caramelito y ya está. Claro. Sí, se ofertan como muchas sustancias y vuelvo a los medios de comunicación. Sí, Desgraciadamente, también en los medios, de hecho hay unas pastillas que no las vamos a no las nombrar vamos a nombrar, pero de sí. ninguna manera. Era una propaganda en la que decían que si uno comía ese caramelito, la disfonía se iba y era un rockero que se había quedado mudo y chupaba este caramelito y después tenía voz. Fantástico. Claro, entonces la gente tiene esa idea de que con un caramelo lo va a solucionar y de hecho me pasa que muchos pacientes que vienen a mi consultorio tienen en el bolsillo, después me muestran en algún momento de la sesión un paquete de pastillas y me dicen porque yo todo el día estoy chupando un caramelo porque eso me ayuda, Claro. ¿sí? Y en realidad lo que hace que chupen el caramelo es que generan un poco más de saliva, tienen mucha sequedad porque no se están hidratando. Oh, Entonces generan algo más de saliva, pero es una saliva espesa por el azúcar del caramelo, claro. lo cual no está bueno. No. Entonces, ¿la miel ayuda? Sí, por supuesto que la miel puede ayudar, el té con miel, pero si uno está disfónico, uno tiene que ir a un profesional. Yo puedo tener picazón y tos, y la miel que tiene esa sustancia que es similar a lo que es la anestesia, entonces va a causar que por un ratito no sienta yo que me pica, entonces por eso me ayuda a chupar ese caramelito de miel. Claro. Por ejemplo, si estoy con una gripe muy importante, entonces tengo tos y tengo que ir a un lugar y estoy esperando no toser. Me puede ayudar un poco la miel. Pero otra cosa es que uno haya perdido ya parte de la voz, que esté bastante disfónico. El caramelo de miel no va a ayudar a la disfonía. Ni ningún tipo de producto va a ayudar a la disfonía más que ir a hacer la consulta con el laringólogo para saber qué está pasando con las cuerdas vocales e ir a un fonoaudiólogo a hacer tratamiento. Totalmente.
sí. Y también la importancia yo creo que cuando nos explican mínimamente cómo es nuestro cuerpo y cómo funciona, decimos, ah, sí, claro, pero está esta creencia como de que el agua que tomamos va a los pliegues vocales. Y, Exactamente, por eso en realidad, como el agua no va a los pliegues, sino que yo les explico a mis pacientes cómo detrás de la laringe está el esófago y todo lo que uno traga va desde la faringe, que es lo que está al fondo de la boca y arriba de la laringe, lo que uno come y lo que uno toma va de la faringe al esófago y claro, la laringe se cierra para que no le entre el líquido o lo que uno esté comiendo a los pulmones. claro, Es decir, que ese agua no va a ir a la laringe, pero nos va a servir como una hidratación de todas maneras de todas las mucosas del cuerpo. Por lo cual, además de ese tipo de hidratación que es fundamental, también le agregamos a los pacientes hidratación a partir del vapor, mm, ¿sí? Pueden hacerse con un nebulizador y solución fisiológica, eh, tibio, el vapor tibio, o también con el vapor de la ducha, por ejemplo. Entonces, esa humedad sí va directa a la cuerda vocal y ayuda al otro tipo de hidratación. perfecto, perfecto. Ay, todo lo que sabe, todo lo que nos dice, me encanta, me encanta. ¿Siempre quisiste ser fonoaudióloga? Ajá, interesante. En realidad, siempre me planteé porque soy fonoaudióloga. Mm, Yo ya soy fonoaudióloga hace más de 30 años, y lo que yo te puedo contar es que siempre me interesó la voz. la voz. Eso, la voz. Y yo siempre cantaba, desde chica cantaba, cuando era muy chica imitaba a Gina María Hidalgo, a Palito Ortega. Me gustaba imitar y me grababa en cassettes haciendo las Ay, imitaciones. divino. ¿Tenés esos cassettes? No, ¡Oh! ¡Qué tesoro perdido! sí, o cantaba de los plateros, Only You. Trataba de poner la voz muy grave y profunda y Divino. hacía esas cosas. Bueno, entonces me divertía todo lo que fuera vocal. Sí. Por eso cuando busqué qué estudiar, y ya de chica estudiaba canto, estudiaba piano, entonces busqué en la guía del estudiante, la realidad es que abrí la guía del estudiante Sí. y cuando encontré fonoaudiología y leí todo lo que abarcaba, dije esto, porque yo quería algo que tuviera que ver con la salud y atender pacientes, pero quería que tuviera relación con eso que me gustaba. Por eso es que decidí ser fonoaudióloga, no sabía lo que era ser fonoaudióloga cuando yo tenía 16 años. Claro. Así es que empecé a estudiar fonoaudiología. Y obviamente que desde que arranqué yo sabía que me iba a dedicar al área de la voz. Entonces, si Mm. bien hice toda la carrera y estudié todo lo demás que hay que saber, sabía que me iba a dedicar a lo vocal. ¿Y cómo es acompañar profesionales de la voz que son cantantes, actores y actrices? ¿Te, te divierte? Porque me imagino que es un trabajo, como vos decías, acompañar también al artista, ¿no? A la persona. Sí, sí, perdón el teléfono. No, pasa nada. Sí, en realidad es muy apasionante para mí, descubrir la voz con el otro, Mm, descubrir la voz del otro con el otro, porque en realidad el trabajar con un profesional de la voz, con un actor, con un cantante, se relaciona con ayudarlo a encontrar la identidad vocal, ¿sí? Y ese proceso de búsqueda es realmente apasionante. Yo trato de ser como una observadora o espectadora muy externa, mm, si bien cuando lo escucho fonar y veo lo que hace con su cuerpo y lo que hace con el sonido, estoy como muy atenta a todos los ajustes musculares que se dan y qué cosas podríamos empezar a trabajar para mejorar eso. A la vez trato de correrme porque realmente creo que el otro puede reeducarse o puede habilitarse o puede rehabilitarse solamente encontrando el camino por sí mismo, mm. ¿no? Es decir, uno no lo encuentra por esa persona que consulta, sino que lo encuentra la persona con la guía de uno. Nosotros lo que somos es nada más que guías para encontrar esos caminos que a veces están como más bloqueados o están más difíciles de acceder por diferentes motivos. A veces hay motivos técnicos y a veces hay motivos más emocionales que bloquean esa producción del sonido.
Uy, sí, absolutamente. Persona que tengo la oportunidad de contarle mi experiencia a lo largo, digamos, no solo mi experiencia a lo largo de los años en tu consultorio, sino aquella vez que te llamé y te dije, yo siento que no tengo voz, pero así, con esta voz, ¿no? O sea, estoy muda. No sé qué me pasa, pero realmente estaba en un periodo de muchísimo trabajo, daba muchas clases, me levantaba a las 5:30 de la mañana y después tenía funciones de distintas obras, por lo tanto tenía como distintas actividades vocales dentro de la misma situación de actuar y cantar. Y lo recuerdo, esto que vos decís, ¿no? Como encontrarlo junto al otro, ¿no? Porque en un punto lo que hicimos fue sentarnos juntas en tu consultorio y hacer, sí, algunos trabajos, pero como que yo pude como recuperar la confianza, hablando con vos, escuchándote, escuchándome a mí en tu consultorio, ¿no? Como diciendo, la voz está acá, suena y me están diciendo que funciona, ¿no? Lo recuerdo como una experiencia extrañísima porque mi sensación era de absoluta mudez, una cosa extraña, y con la voz entera. Ujú. Bueno, y vos eso lo entendés más que nadie, Maga, porque sos musicoterapeuta. Sí, Así que tenés esta cosa de la terapia a partir de la música, que ese trabajo que hicimos y que se hace con el que tiene un problema con la voz, es un trabajo muy musical también, ¿no? es cierto que está absolutamente ligado con la música y con la propia expresión, ¿no? Como poder encontrar esto que vos decías, la identidad vocal y la propia expresión, sí. Pero me parece que de no haberlo vivido, yo no tendría una comprensión tan profunda de esto. O sea, no sé, pienso que me sonaría extraño que una persona diga, siento que no tengo voz y la estoy escuchando. Perfecto, ¿no? Entonces la importancia a Sí. veces de esas experiencias que marcan tanto y por ahí como reafirman lo que una quiere hacer y acompañar a personas que les suceda lo mismo. Bueno, yo sé que vos acompañás también a muchas personas que se recuperan de cáncer de laringe. Ujú. Siempre me pareció como una rama fascinante de tu trabajo, ¿no? De decir, cómo es acompañar a esas personas que recuperen algo de su voz o de un sonido, ¿no? En esa rehabilitación. Sí, sí, en lo vocal me pasa que yo disfruto muchísimo, tanto trabajar con lo que es la voz artística como también con aquellas personas con dolencias mucho más discapacitantes como lo es en este caso el perder la laringe, ¿no? Sí, No tener laringe. sí. Porque estamos hablando de personas que ya no pueden volver a hablar con la voz que tuvieron toda la vida. Y acompañarlos para mí es muy gratificante realmente. Son pacientes muy, muy agradecidos. Mm. Y es lindo sentir eso cuando podemos trabajar con ellos, cuando ellos se pueden entregar, porque lo primero que nos dicen es esto de extraño mi voz, Mm. quiero mi voz, y aprenden una voz distinta, que es una voz que se realiza con el esófago. El entrenamiento fonoaudiológico es técnico, muy metódico y tiene que ver con aprender a hacer vibrar la boca del esófago para hacer sonido. Wow. Y entonces la primera vez que lo logran y que hablan es un impacto muy importante porque no se reconocen, Claro. ¿sí? Pero por otro lado empiezan a nuevamente hablar y después tienen que ir a probar esa voz en todos lados y van y la prueban en lugares públicos, con familia, por teléfono, con nosotros, a veces con nosotros saliendo con nosotros hacia distintos lugares para que los acompañemos en eso también. Así que es un trabajo muy lindo, Sí, realmente muy lindo. Ujú. sí, de absolutamente devolver calidad de vida, ¿no? Como ayudar a encontrar otra Sí, calidad de vida. ayudar, Sí, sí. básicamente ayudar. eh, y también trabajamos con esto de lo que decíamos hoy, permitirle al otro que hable, la escucha, porque estos pacientes nos dicen, yo no puedo hablar con los demás porque los demás no me dan tiempo y ellos apenas están sacando un sonido que es muy chiquitito, no tienen volumen, por supuesto. Entonces me dicen, yo no puedo hablar porque no me dan el espacio. Si no levanto la mano no puedo y muchas veces hablo y no me están entendiendo lo que estoy diciendo. Claro.
Eh, Así que también hay que hacer todo un trabajo de aceptación de lo que implica la comunicación con el otro, Sí. que en este mundo en el que vivimos, la comunicación es para ayer, es todo muy rápido, todo el mundo escucha los WhatsApp en dos En puntos, dos, no sé sí. cuánto, y los pacientes laringectomizados no pueden tener esa velocidad de habla. Entonces, tienen que lograr que todo el entorno que los rodea se adapten a su nueva forma de comunicarse, que es mucho más tranquila. Que bien le vendría a toda la población también Claro, esa tranquilidad en el habla. obviamente nos vendría bárbaro, sí. Bueno, escribiste una gran cantidad de libros. Yo después voy a compartir toda la información para la gente que tenga ganas de acercarse a ese material. ¿Empezaste a escribir? ¿Por qué razón? Ah, mira, escribir es terapéutico Ah, para mí. Y empecé a escribir porque cuando trabajaba con los pacientes y realizábamos los ejercicios, como precisamente en todo lo que hacemos hay una mezcla que tiene que ver con la ciencia, pero también con el arte, y hay mucha cosa de imaginería y pensar el sonido en diferentes lugares, pensé que hacía falta describir estos ejercicios y describir cómo explicarlos, porque el ejercicio puede ser como muy sencillo o uno puede ver en YouTube que hay videos subidos de gente, no sé, haciendo brrr sí, y ese tipo de cosas, pero después cuando uno está con el paciente, cómo uno le dice o lo ayuda a hacer eso. Entonces me parecía interesante escribir lo que tenía que ver con la base científica de ese ejercicio, pero también sobre cómo llevarlo a cabo. Y por eso es que empecé a escribir y realmente a mí me ayudó muchísimo a escribir, porque me permitió repensar lo que yo hacía con cada paciente. claro. Entonces, al escribir, lo que hice es aprender yo un montón. ¿Sí? Para eso me sirve escribir, para aprender. Precioso, precioso. Divino. Qué bueno, nombraste YouTube y pensaba también la importancia de, eh, dentro de la campaña de concientización, explicar un poquito, ¿no? Acerca de la enorme cantidad de videos que hay en YouTube que generan confusión y sensación de que se puede cantar con un tip, con un simple tip, y que no siempre hace falta estudio y que cualquiera cante de cualquier forma, ¿no? Como que hay mucho, mucho tutorial no sé, del Sí, ejercicio. sí, sí, sí. A mí no me gustan mucho los videos. No estoy yendo en contra de nadie que saque videos, pero tienen este riesgo, ¿no? Por eso digo que no me gustan, por lo menos hacerlos. Yo no quiero hacer videos Claro, por este riesgo que se corre, si bien soy muy consciente de que hay mucha gente muy seria y que trabaja muy bien y que sí, tiene videos. El tema es cómo recepciona la persona que está viendo ese video. Esa es la cuestión. Entonces, no, realmente no se puede aprender a cantar mirando videos, como uno tampoco puede aprender inglés, francés o lo que sea mirando solamente videos. sí, Y en realidad eso tal vez da ciertas pautas muy generales, pero para aprender a cantar hace falta un entrenamiento que es muy preciso y con un profesor de canto. O para lo que tiene que ver con rehabilitar una disfonía también hace falta un tratamiento, porque de hecho también muchas veces me hablan y me preguntan y me dicen, se me fue la voz, ¿qué puedo hacer? ¿Me podés tirar algún ejercicio? sí. No, Y me refería justamente a eso, ¿no? Al video que empieza con vos vas a poder llegar a esta nota, ¿no? Y simplemente se trata un video como de llegar a una nota, a una nota en especial, o a un agudo o a un grave, como si fuera un recorte posible, digo, y no pensar en un proceso. claro, exactamente. Y si nosotros escuchamos que alguien nos dice, vos vas a poder tal cosa haciendo esto, y bueno, no podemos ser ingenuos de creer que eso va a suceder. Eso estadísticamente es muy, muy, muy poco probable. Claro. Y a lo mejor se da la casualidad que alguien lo logra, porque también hay personas que innatamente tienen como una mayor facilidad para lo que es la producción vocal. Eso ocurre, pero por supuesto, en todo lo que tiene que ver con el arte. Hay gente que pintará muy bien, hay Sí, gente que bailará bien, hay gente que abre la boca y tal vez hace un registro de silbido en 2 segundos. tal cual.
Pero no quiere decir esto que todo el mundo mirando un video lo va a lograr. Realmente no. Y es peligroso, porque uno se puede llegar a lastimar. Y hoy, ¿qué te gusta cantar a vos? Ay, a mí me gusta cantar todo. No hay nada en especial que te pueda decir, pero me gusta mucho la música Mm. folclórica. Me gusta. No quiero nombrar personas por No, ahí. no, no, género, o sea, ¿qué Género. género, o sea, qué te Bueno, agrada a vos? O sea, ¿dónde sentís que tu voz es feliz me cantando? encanta el folclore, Mm, me encanta la música melódica y me gusta mucho el tango. Sí, esas tres cosas canto bastante en mi casa. precioso. Sí. ¿Tenés así tu momento que decís, bueno, voy a cantar o surge decir, Mira, viernes ahora, canto? claro, no. Normalmente en la ducha canto, Ajá, en mi consultorio canto un montón, por supuesto, con toda la gente con sí, la que trabajo. Eh, Como cada uno de los cantantes que va tiene un determinado repertorio, suelo cantar mucho con esos repertorios también, ¿no? bien. Pero la otra cosa que te puedo contar, que me es muy útil y les estoy recomendando a mis pacientes también que hagan, es que estoy caminando, trato de hacerlo 4 veces por semana, 30 a 40 minutos, Sí. y descubrí, ya sea caminando en la plaza o ya sea en la cinta, a veces si no tengo tiempo lo hago en una cinta, descubrí que cantar mientras estoy caminando es muy liberador. Entonces lo que yo hago, pero liberador para la voz y Sí, además me hace sentir el trabajo de los resonadores en una forma muy distinta. Lo que hago es, mientras yo estoy caminando y tengo ya el ritmo cardíaco acelerado por la velocidad a la que estoy caminando, sí. empiezo a cantar. Y lo interesante es que todo lo que es agudo, todo lo que es pasando la zona de pasaje, me sale con mucha facilidad. Ujú. Precisamente porque las cuerdas están muy elongadas y vibrando tan rápido como la propia, la propia frecuencia cardíaca. Mientras que los graves me salen bastante feos. Se mueve todo. Claro, los graves salen con un vibrato muy raro, porque mi frecuencia cardíaca está muy aumentada. Así que me viene muy bien como para de paso me voy divirtiendo y se me pasan rápido los 40 minutos. Perfecto. Además es una hermosa explicación para todas las personas que cantan y bailan, ¿no? Sobre todo en comedia musical. Ha habido, hoy por hoy lo veo menos, pero ha habido siempre mucha confusión de voy a la clase de canto y me dicen que tengo como que hacer unas determinadas posiciones con mi cuerpo, que luego, o sea, que son rígidas, que son estáticas, y luego, claro, me tengo que bailar y me dicen todo lo contrario. Entonces, esta posibilidad, ¿no? del canto en movimiento, relacionarlo con la frecuencia cardíaca me parece interesantísimo porque cuando se comprende eso, se comprende que la actividad es posible y Claro, que no es porque una la casualidad. laringe, por supuesto, porque la laringe vos sabés que es respiratoria, entonces, Claro. y obviamente que los que hacen comedia musical tienen que poner esto en juego y tienen que moverse y cantar. Lo que te puedo contar también al respecto es que cuando en mi consultorio recibo actores Mm, o actrices versus cuando recibo gente que canta y que baila, me llama mucho la atención. Los que cantan y bailan están más acostumbrados a este trabajo conjunto del cuerpo y la voz, ¿no? mm. Pero cuando son cantantes, pero no bailan, no hacen comedia, Sí. les cuesta más el apoyo de la voz en lo corporal. Y Mm. a los que son actores tienen mucho manejo del cuerpo y a veces tienen más dificultades para poder montar la voz en el movimiento que están haciendo, Ay, ¿no? sí. Bueno, interesante verlo según la ocupación de cada uno. Y después tenemos a los bateristas, que los adoro, que tienen ese dominio de izquierda a derecha todo disociado, entonces ellos saben hacer fácil ejercicios disociados. Claro que sí, qué fantástico ese dominio del cuerpo. Sí, sí. Masticar y caminar no es posible para mí y ellos están así como un poco como Eso, los bateristas son genios. perfecto. Bueno, por último, te invito al estreno de una sección que se llama El aire no da la panza.
sección es un poquito para charlar acerca de esta famosa frase, ¿no? De llevar el aire a la panza, que suele generar en las personas que han recibido esta información cierta confusión o cierta sí, diría confusión, ¿no? Pero sin embargo es muy popular porque la gente que vos decís, estudio canto o voy a cantar o eso, claro, ¿por qué el aire? ¿No? Entonces siempre está como todos sabemos mucho sobre el aire, ¿no? ¿Cuánto hay de confusión para vos en esta frase? Yo creo que a veces se trata a los demás como personas que no se dedican y que no saben del tema y por eso se habla de panza. Quiero creer que todo aquel que dice eso lo dice sabiendo que estamos hablando de los pulmones, de una respiración postdiafragmática, pero tratan de utilizar una palabra más popular. Quiero pensar que es eso. Pero no es correcto hablar de esa manera. Creo que se puede ser un poquito más técnico, no hace falta la profundidad de la musculatura que interviene, pero sí saber que la respiración es costodiafragmática, porque además el pensar en la panza a veces hace que el otro crea que tiene que ver con un movimiento que se da en la pared abdominal y se da hacia adelante y vuelve, como si nosotros fuéramos, en vez de tridimensionales, como si tuviéramos una sola dimensión, como si fuéramos un dibujito animado que puede pasarnos un auto por encima y quedamos flojitos como un papel. Y eso no es así, somos tridimensionales, por lo cual el aire va para atrás, no va para adelante. Entonces ahí lo de la panza queda medio perdido. Medio desdibujado, claro. Medio desdibujado. Entonces, yo prefiero pensar en la cincha abdominal, en la cincha costodiafragmática, que la persona se tome con las manos las costillas, girando las manos hacia atrás, las últimas que son las flotantes, explicarle que a esa altura está la base de los pulmones, que por eso hay que respirar bajo, porque la base pulmonar está abajo y los vértices pulmonares, que son más pequeños, están arriba. Así que esta es la cuestión de que no está bien decir que respiramos con la panza. La panza, ¿por qué? En tal punto, en tal caso, si la panza va hacia adelante, vamos a imaginarlo. ¿Por qué va hacia adelante? Porque cuando inspiramos y el diafragma baja, entonces va a empujar a todas las vísceras que están contenidas hacia adelante, porque hacia algún lugar tienen que ir. Sí, lo que no quiere decir que uno utilice la panza para respirar. Claro, para poner el aire ahí. Perfecto. Eso. Bueno, hermosa charla. Gracias por los consejos, por las vivencias, sobre todo, por todo lo compartido. Insisto que para mí es un honor que estés acá en este primer episodio del podcast. Y bueno, ojalá sirva como para que las personas puedan empezar a tomar más conciencia de que tienen un instrumento en su cuerpo y que más allá de que les pueda dar muchas satisfacciones, también hay que cuidarlo, y esa era la idea de invitarte hoy, para que nos ayudaras un poquito a conocer el instrumento y saber que necesita cuidados. Muchas gracias, Magalí. Un orgullo ser la primera en el podcast. Ay, sí. Era mi fantasía, digo, tiene que ser Patricia y está. Muchas gracias. Fue una hermosa charla y bueno, y espero que sirva para tomar conciencia un poquito sobre cómo cuidar nuestra voz, que es un don tan preciado y nos va a acompañar toda nuestra vida, ¿no? Y nos sirve para hablar con todos los demás. Así es. Bueno, muchas gracias. Gracias, Maga. Y así terminó la charla que tuvimos con Patricia Farías. En la descripción de este podcast dejé su contacto. Espero que hayan aprendido y disfrutado de esta charla tanto como yo. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de este podcast en el Instagram de Voz Canto Expresión. Y para que este proyecto siga creciendo, van a encontrar ahí mismo los links para colaborar. Soy Magalí Sánchez Alleno y me despido hasta el próximo episodio. Voz Canto Expresión.